Hola, Dios les bendiga en este día que el Señor nos ha regalado. Dios bendiga a mis hijas que están aquí conmigo. Dios te bendiga, Camila. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, Dana. Hola. Hola. Gracias al Señor porque sabemos que están ahí en su casita sintonizando este programa de ITF Podcast Junior. Gracias al Señor por esta bendición, amén, que tenemos de compartir con niños y adolescentes la palabra de Dios. Y en este día vamos a estar hablando de un tema muy importante y vamos a estar comentando cómo y cuándo hemos visto el poder de Dios. Y ahí en sus pantallas pueden ver el título de esta enseñanza. Dice, alabar el poder de Dios. Debemos siempre de alabar. A Dios le gusta que tú le alabes, que le alabes en la alabanza, que le alabes por medio de la oración, que lo alabes y reconozcas sus características y cualidades. Pero en este día vamos a hablar del poder. ¿Tú qué crees que es poder, Camila y Dana? Poder creo que es autoridad. Autoridad, ¿sí? Dana, ¿alguna idea de poder? Poder es cuando alguien puede como dirigir un grupo de personas. Sí, cierto. O cuando alguien tiene... bueno, en la escuela me dijeron esto que se me hizo raro, pero es cierto que muchas veces dinero es poder, porque con el dinero puedes, como Dana dice, dirigir un grupo de personas. Sí, bueno, el dinero tiene un cierto valor y un cierto poder, ¿verdad? Pero no es igual al poder de Dios. Y qué bueno que estamos comentando también de eso. Y tenías razón, en una de las definiciones que dijiste, Camila, es autoridad. Poder es tener autoridad, dominio, imperio, potestad y reino. Y vamos a estar hablando de qué significa autoridad. Autoridad es tener la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, como decía Dana, de poder dirigir a un grupo de personas. Y efectivamente la autoridad dice que Dios la tiene porque Él creó todo lo que hay en el mundo y todo le pertenece a Él. Entonces Él gobierna, fíjate que no solamente las personas, sino también Él tiene el control y el poder sobre el clima, ¿sí? Las 4 temporadas del año. Él tiene el poder de decidir si llueve o no llueve. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando de eso. Dominio. Dice que se conoce como dominio al poder que un individuo posee sobre el uso y disposición de lo que es suyo. Entonces, tú y yo fuimos creados por Dios. Entonces, le pertenecemos a Dios. Así de sencillo. Entonces, Él tiene dominio sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre todo lo que soy. Dice la palabra de Dios que Él, si no quiere, no permite que un cabello de mi cabeza se caiga. Fíjate hasta dónde Él tiene el dominio en mí. Gloria a Dios. Imperio. El imperio es un conjunto de muchos estados o territorios separados bajo un gobernante supremo o una oligarquía. Entonces, como bien les dije, Dios creó el mundo. Entonces el mundo está dividido por territorios, ¿verdad? Por continentes. Y todos esos continentes también le pertenecen a Dios, porque fíjate que en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, que es Génesis, ahí Dios empieza a enseñarnos cómo Él creó el mundo y dice, hágase la luz, hágase la tierra, sepárense las aguas de las aguas, y hizo todo eso, ¿verdad? Hizo la tierra
y luego hizo los mares, los ríos, y todo eso le pertenece también a Dios. Potestad, entidades angelicales que forman parte junto a las dominaciones y las virtudes de la segunda jerarquía angélica. Debemos de recordar que los ángeles también los creó Dios. ¿Y están dónde? En el cielo. Amén, gloria a Dios. Reino, el gobierno de Dios. Ese es su reino, el gobierno de Dios. Wow. Entonces, si tú y yo y Dana, Camila, creemos en Jehová, entonces nosotros debemos de reconocer la autoridad del Padre, el dominio, su imperio, su potestad y su reino. Gloria a Dios por eso. Y fíjate que Él dice que Él quiere que nosotros pasemos una eternidad en su reino. Qué hermoso. Bueno, vamos así a introducirnos en algunos textos donde nos vamos a estar aprendiendo del poder de Dios. Y el primero se encuentra en Mateo 6:13 y Camila nos va a dar lectura a este texto. Pongan atención ahí en casita para que mediten en estos textos que nos enseña el poder de Dios y por qué lo vamos a alabar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Del mal. Del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Mira, este es un versículo que va con otros versículos. Amén. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y ahí esta oración se refiere al Padre Nuestro. Esta oración fue un ejemplo que Jesús les dio de cómo hacer una oración. Pero entre nuestras oraciones, nosotros debemos de incluir esta petición y decir: y no me metas en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino, ya lo vimos que es el reino de Dios, y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Quién nos puede librar de las tentaciones? El poder de Dios. ¿Cuál sería una de tus tentaciones que tú a menudo eres atacada, Camila y Dana? Personas en la escuela. Sí. Chocolate. Comer demasiado, conversaciones, amistades que no nos convienen, Estar mucho tiempo en tu celular. usar el celular, ¿qué más podría ser? Dormir demasiado. Bueno, pero una tentación es algo que nos va a hacer pecar contra Jehová. ¿Qué sería? Mentir. Unas personas que están como, oh, nada va a pasar si tú haces eso o eso. Desobedecer, ¿verdad? Guardar secretos, Dana, ¿crees que sería bueno o malo? Malo. Si alguien te dice, pero no le digas a tus papás. Como unos que están como no están mal y como que no quieren que le dicen a nadie, pero unos que están como, oh, yo hice como yo no pagué para esto en la tienda, no le dice a nadie. Oh, eso sí es malo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, porque podría haber Creo que depende del secreto, sí, porque a veces a mí me ha pasado que mis amigas me vienen y me dicen, oye, a mí me gusta esta persona, no le digas a nadie. Y eso no es pecar, que no le diga a nadie. Claro. Pero hay que decir que me andan diciendo que robaron algo, eso ya es pecar, porque... Sí, porque sabes que es un malo, delito, está infringiendo. Pecar, amén, amén. Bueno, en Marcos 5:30 dice, la mujer que tocó el manto de Jesús, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, aquí, wow. Mira, debemos de gozarnos porque tenemos un Dios que no solamente nos ayuda a vencer con su poder la tentación, sino que también cuando nosotros creemos que si oramos en el nombre de Jesús, cuando estamos enfermos, Él va a sanarnos con su poder. Él sintió cuando la mujer lo tocó, pero también sintió que salió su poder sanador, y esa mujer que había estado enferma 12 años de flujo de sangre, o sea, eso quiere decir que todos los días sangraba y ya había gastado todo su dinero buscando la medicina, buscando el remedio, consultando médicos, pero no había encontrado la solución. Pero ese día que ella tocó a Jesús, ella creyó en su corazón y dijo: hoy yo voy a buscar a Jesús, lo voy a tocar y sé que voy a sanar. ¿Por qué crees que hizo esta mujer esto? Porque tenía fe. Tenía fe y porque había escuchado que otros que habían estado enfermos ya habían sido sanados por Jesucristo. ¡Wow! ¿Cómo no alabar el poder de Dios? ¿Cómo no te vas a gozar de saber que tienes un Dios que te ama, que te cuida y que te sana por medio de Jesucristo? Camila, por favor, léenos Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Bueno, aquí en este versículo, en este pasaje de este capítulo 24, Jesús les está hablando a sus discípulos y dice que pues Él tiene que partir porque iba a ser crucificado, pero que era necesario que Él se fuera con ellos para poderles mandar al Espíritu Santo. Era una promesa que venía del Padre para ellos y para nosotros también. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes y crees en Jesucristo, tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder. Dice que se nos fue dado el espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Fíjate qué hermoso, de autoridad, la misma autoridad que tiene Dios. ¿Recuerdas, Camila y Dana, cuando hubo una tempestad y Jesús y sus discípulos iban en una barca en medio del mar? Amén. Se levantó de repente una tormenta. ¿Qué pasó ahí, Dana? ¿Te acuerdas? Dios estaba dormido y sí. Después los discípulos ¿Lo despertaron? Despertaron y él estaba como, ¿por qué andan haciendo así? Y después Él calmó la agua y después todo estaba bien. Él le habló al viento y a la mar. Le dijo: cálmate. Enmudece. Y dice que hubo una grande bonanza. Y los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Ese es Jesucristo, en quien hemos creído, en quien tú, amiguito que nos estás escuchando, adolescente, tienes que creer, porque Él es el poder que tú necesitas tener para poder vivir en este mundo, porque en este mundo tú dirás: yo no ando en una barca y no me va a tocar ninguna tormenta, pero las tentaciones son esas tormentas que a veces llegan a nuestra vida. Una enfermedad puede ser una tormenta también, una escasez, una amistad que pierdas, un pariente, un divorcio, una relación o amistad.
Negativa, que sí, no es saludable, conveniente, y no te multiplica ni te suma. ni te suma. Amén. Seguimos con Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que Dios no solamente quiere que tú tengas poder para que tú digas, yo puedo hacer algo. No, es para que des a conocer que tú sirves a un Dios todopoderoso. Y aquí mencionó Jerusalén, Judea y Samaria porque eran los territorios donde los discípulos podían ir y venir fácilmente porque estaban ahí en Israel. Estos son lugares de ese lugar, de ese territorio. Pero tú que estás aquí en Michigan, pues tú puedes decir, no, pues yo en Michigan, en Detroit, ¿Cómo que en Michigan? En Michigan, Detroit está en Michigan. Sí. Entonces sería como, por ejemplo, aquí en Madison Heights, Detroit, Rochester, bueno, pero me entendiste. A todos los lugares donde tú vayas, tienes que llevar y dar a conocer que tienes el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que sabemos que tú puedes tener el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo produce en nosotros frutos. ¿Y cuáles son algunos de esos frutos? El amor, la paciencia, la sabiduría, la mansedumbre, búsquenlo. Pero esos son algunos de los dones que Camila se recuerda. Pero sí, cuando tú tienes el Espíritu Santo, entonces tú vas a producir amor. ¿La gracia? No. Paciencia, benignidad, creo. No, se me hace que eso ya es del amor. Pero bueno, ya estamos mezclando aquí. Pero después buscamos ese texto, si nos lo permite, para enseñarles. Y seguimos con Hechos 6:8 y lo va a leer Dana. Por favor, Dana. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era uno de los discípulos que se añadieron cuando ya Jesús murió y resucitó y se despidió de los apóstoles. Entonces Esteban dice que era un hombre lleno de gracia de Dios y de poder, y que hacía prodigios. ¿Qué prodigios? Pues a lo mejor oraba por los enfermos y ellos sanaban. Y hacía ¿Prodigios son como milagros? Sí, estas señales en el pueblo. Así que tú dirás, bueno, yo no, aquí Estados Unidos es muy grande, pero los puedes hacer con los más cercanos. Tú puedes orar también por un enfermo, y si tú crees, va a ser sanado. Por una necesidad. Sí, por una necesidad, por un peligro, o ayudar, también ayudar a tu prójimo dándole lo que necesita. Eso también es bueno. Son señales de que tú tienes el Espíritu Santo. No solo tenemos que orar por las personas que son cercanas de nosotros, pero también para cosas que pasan en el mundo, que nos damos cuenta de, por ejemplo, lo que pasó en Hawái. Sí, Hawái. Ese incendio. Ajá. Sí. O, bueno, hay muchas cosas que a veces nos enteramos de, y es bueno orar por las personas que andan siendo afectadas por ejemplo, lo que pasó en Hawái, que hubo un incendio y hubo muchas personas heridas y en necesidad, y nosotros como cristianos necesitamos orar por ellos, y si podemos ayudar, pues ayudar también. Sí, ayudar económicamente porque, es bueno también. No solo son cosas como incendios, puede ser otra cosa, un tornado, un huracán, como está en California, México. Todo eso tenemos que orar
Sí. para esas personas que andan siendo Sí, sí. afectadas. Tienes toda la razón, Camila. Y es que recuerden que estamos en este mundo y todos somos afectados. Ese incendio contaminó el aire, entonces ese aire lo respiramos también nosotros. Sí, por ejemplo, los incendios de Canadá que están más cercas a aquí. Sí, los de Canadá, sí, tienes toda la razón. Bueno, seguimos en el libro de Hechos 10:38 y dice, Pablo y Cornelio. Este capítulo habla de Pablo y Cornelio, que también fueron unos discípulos de Jesucristo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pablo y Cornelio salieron a evangelizar, salieron a decirle a todo aquel que se encontraban por el camino, nosotros creemos en Jesucristo, quien tuvo el Espíritu de Dios y que Él sanaba y hacía bien a los oprimidos por el diablo. Cuando tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, vas a ser mayormente oprimido, estás esclavo, estás siendo maltratado por el diablo con, por ejemplo, adicciones, desobediencia, puedes estar robando, muchas cosas que ya sabemos, mintiendo, que ya sabemos que es el pecado. Pero qué hermoso es que tú reconozcas que Jesucristo también tuvo el Espíritu Santo y que fue el que le dio el poder para liberar a los oprimidos. Y así estábamos nosotros cuando no conocíamos a Jesucristo. Así estábamos en esas es como una cárcel, imagínatela, que no puedes salir de ahí. Aunque hay una puerta, pero no puedes. Tiene que venir el que sí lo puede, el que abre la puerta y te dice, ven, sígueme, Jesucristo. Romanos 1:16 dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y a los gentiles. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sabes, Camila? ¿Sabes, Dana? Se escucha una palabra rara, ¿verdad? Creo que el Evangelio es pues la iglesia en una forma. El Evangelio es hablar de Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, es decir, Jesucristo murió por tus pecados y mis pecados, pero resucitó, gloria a Dios, al tercer día, venció la muerte, abolió la acta de pecado que nos acusaba, que decía, tú no puedes entrar al reino, tú no te puedes acercar a Dios. Pero Jesús, por medio de Jesús, nos redimió, nos lavó con su sangre que vertió en la cruz del Calvario, y ese es el poder del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Si tú crees esto, el poder del Evangelio va a transformar tu vida, va a cambiar tu familia, vas a ser una nueva persona, no importa la edad que tengas. Eres transformado, eres una nueva criatura en Cristo. Esto es para dar alabanza a Dios, porque no hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Ante Él se doblará toda rodilla y confesará que Él es el Señor, el Dios, el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alabar a Dios por el gran privilegio de conocer el Evangelio, el poder del Evangelio que es Jesucristo?
Camila, por favor, ¿nos puedes leer el siguiente texto que se encuentra en 1 Corintios 1:18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Es lo que estábamos hablando en Romanos, pero nos lo vuelven a decir en Corintios, que el poder y la sabiduría de Dios es por medio del Evangelio, por medio, y dice aquí, el que no cree para los que no creen en la cruz, es una locura que tú puedas ser salvo por medio de una cruz. Pero es que no fue en sí la cruz, sino fue quien lo clavaron en esa cruz. ¿Quién fue clavado en esa cruz por nuestros pecados? ¿Quién fue, Dana? Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Jesús. Amén. Y dice que cuando estuvo ahí, Él no dijo nada, pero sufrió. Imagínate, clavos aquí, una corona de espinas aquí. En su costado le clavaron una lanza. Wow. ¿Qué es eso? Una espada así, o un cuchillo más o menos. Se lo clavaron, le hicieron una herida. Le dolió. Pero eso lo hizo porque en ese tiempo el castigo para un malhechor, para una persona que no merecía vivir porque había hecho mucho pecado, merecía la muerte de esa manera. Pero a él no se le encontró ningún delito, a él no se le encontró ningún pecado. Pero era necesario que él padeciera y padeciera mucho por causa de ti y de mí. Él es el Cordero que Dios dispuso para que tú y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Oh, pero lo que más me asombra a mí es que cuando Él estuvo ahí en ese lugar, no abrió su boca. Solamente dijo, consumado es. Y cuando dijo eso, murió. Eso quiere decir que dijo, lo he hecho. Y lo he hecho porque Dios, el Padre me mandó a que lo hiciera. Y por amor del Padre a su creación, que somos tú y yo, que le pertenecemos, ya hablamos eso al principio, porque fuimos creados por Dios. Jesús vino a buscar tu vida, Dana, vino a buscar tu vida, Camila, vino a buscar mi vida y nos salvó. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no alabar a Dios? Amén. Y por último, Apocalipsis 5, 11 y 12. Dice aquí Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. El único que merece que alabemos su poder es Jesucristo, el Cordero. Wow, convertámonos y unámonos más bien a esos ángeles que a una misma voz declaran que Él es digno del poder, de las riquezas, de la sabiduría, de la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Wow. Y estos son algunos de los versículos que podemos mencionar, pero también hay historias donde vemos cómo Dios usó su poder. ¿Te acuerdas de alguna de ellas, Camila? Hay muchas. Sí, hay muchas. En todo momento, creo. Sí. Yo me recuerdo creo que fue el primer milagro. El primer milagro. Él convirtió el agua a vino. Sí, amén. También el agua en vino, cierto. Cuando sanó la hija de Jairo, sí, que ella murió y la resucitó. Dana, ¿te acuerdas de algún caso de la Biblia? Dos. ¿Cuál?
El primero cuando le pusieron en donde estaban todos los leones y no y estaban tenían mucha hambre los leones, pero no lo tocaron. Sí, a Daniel en el foso de los leones, Y ¿cierto? después el segundo es cuando le pusieron en donde había mucho fuego, En el horno de fuego. pero no lo tocó el No fuego. se quemaron, ¿verdad? Ahí mandó a sus ángeles, dice la palabra. Es más, dice que el rey Darío dijo, yo veo a uno que es semejante al Hijo de Dios. Jesucristo ahí estaba. Amén. Ahí estaba. Entonces, no dudes que tú que crees en Jesucristo también alguien vea junto a nuestro lado al Hijo de Dios, a Jesucristo. Jesucristo está dispuesto, quiere estar siempre contigo, está contigo si tú le recibes en tu corazón. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, Él va a estar ahí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, estamos agradecidos con Dios y nos sentimos gozosas de estar hablando del poder de Dios. Deseamos que ustedes en casa se sienten junto con sus familiares, amigos y compartan este tema y estudien la palabra de Dios para que descubran más historias donde Dios usa su poder. Que tengan un lindo día y los esperamos. En los comentarios díganos una historia que ustedes se recuerdan en cuanto Jesús usó su poder Amén. Para sanar a alguien o ayudar a alguien. Amén. Que Dios los bendiga. Que les bendiga. Amén.